Bueno. O sea, había empezado diciendo, si de alguna manera no crees que la humanidad ha alcanzado un punto en el cual se puede empezar a romper el karma de las enfermedades. Entonces los discípulos, de alguna manera, después de estudiar todos los casos, las leyes, etcétera, podríamos empezar a actuar efectivamente en los planos objetivos, que todo el mundo los vea, aportando cada uno, es decir, el conocimiento que tenga en el lugar que esté. Por ejemplo, yo estaba viendo el otro día un programa de la Asociación de Ayuda a los hemolíticos, hemofílicos. Los que hacen la hemodiálisis, ¿no? O sea, los que sobre los riñones. O sea, luego hay otros que, por ejemplo, podían hacer ya sea cábala y aplicar esta energía, en fin, cada uno en su contra. Otros que podían hacer alquimia. Otros que podían hacer, no sé, pues como nosotros en grupo, o sea, una curación en los planos subjetivos. Pero me refiero, individualmente, en nuestro campo de acción individual, no podíamos utilizar este conocimiento para empezar a trabajar, porque, por ejemplo, creo, aparte de los condicionamientos del karma individual, etcétera, en la curación del mal funcionamiento de los riñones es relativamente fácil de obtener. O sea, sabemos todo lo relativo al plexo solar, las energías que emanan, las corrientes de energía que pueden estar rotas entre los chakras, evitando el funcionamiento de los riñones, etc. O sea, ¿no te parece que de alguna manera podíamos empezar a romper esta barrera kármica de alguna ayuda que pudiera ser, aparte de los aspectos positivos que tuvieran de una salud inmediata, de un recobrar, por decirlo así, la fe en algo superior? Pues sí, yo creo que además se está haciendo ya, ¿eh? Creo que fue a partir del año 1925 que están actuando en un mundo en grandes grupos de curación pertenecientes a las ramas de la jerarquía. Además, lo tibetano nos dice en sus escritos que todo discípulo tiene que ser un auténtico curador. Ahora bien, las enfermedades que tenemos actualmente denominadas incurables no pertenecen a nuestra época, vienen trasplantadas desde hace millones de años. Así que si aceptamos que la energía se solidifica en cualquier nivel del éter o del espacio y crea una forma determinada, habríamos de aceptar que existen formas psíquicas de todas las enfermedades, desde el cáncer, que es el azote de la humanidad por excelencia, hasta un simple resfriado. Así que todos los efectos que vemos en el plano físico son expresiones de esas entidades psíquicas. Entonces, ya no es un problema solamente de glándulas y de centros o de chakras, sino que es de trabajar ocultamente en los planos subjetivos contra la entidad cáncer. Claro, tiene que venir precedido por un trabajo de educación de la humanidad sobre esos temas tan importantes como es la predisposición a las energías que pueden traer curación. Como sabéis, hemos trabajado en grupo tratando de curar. Ahora bien, es que no basta con la intención, no basta la dedicación y la buena voluntad para tener un éxito rotundo y total. Yo creo que depende mucho también de la actitud de las personas que componen un grupo de curación. Porque aparte de la voluntad de la persona, aunque se diga lo contrario, se puede trabajar sobre esta persona, sobre su campo etérico, su campo magnético, y que es donde se fraguan las enfermedades. Hay, por ejemplo, una tensión de tipo psíquico, se crea en el cuerpo psíquico, en el cuerpo astral, un pequeño punto oscilando de una manera inarmónica, desequilibrada, pasa por el campo etérico
crea allí una especie de desgarrado, de rasgadura dentro del cuerpo etérico y entra así furtivamente sobre el cuerpo físico y se crea allí ya el punto, el anclaje de una posible enfermedad. Consecuencia: la humanidad no está preparada para curar sus enfermedades porque trabaja todas las dolencias en un plano realmente físico u objetivo, cuando la causa no está en el mundo físico, sino que está en el plano astral, en el plano psíquico, en el plano de las emociones y en el plano de la mente. Porque hay enfermedades que provienen de la mente y otras que provienen del campo, digamos, circulatorio o del campo más bien etérico, y otras provienen de los niveles emocionales más crudos. Y también hay enfermedades típicamente físicas que son las que llevamos como una herencia, digamos, malsana del pasado. Si aceptamos que en cierto momento el individuo puede sacudirse de las garras del karma o del destino, que puede hacerse independiente de todo cuanto le rodea kármicamente hablando, es decir, que si aceptamos que los hechos astrológicos deben cumplirse, no es menos cierto que hay que aceptar el hecho de que el individuo puede ascender sobre la ruta de sí mismo y vivir más allá de la conciencia en otro nivel, aquello sin que pase nada absolutamente. Será un efecto simplemente pictórico, si lo podemos decir, pero el alma, el yo, la conciencia, no vive aquello, está disasociado de la enfermedad. Para aquellos que dicen que el karma es absoluto, que el karma es algo que es fatalista y que debe cumplirse en el momento determinado del tiempo. Pero aún hay más. Cuando se trata de personas que están dentro del campo magnético espiritual, personas que han vivido una vida ya de dedicación al servicio y que por una de estas veleidades o aspectos del destino está sufriendo una enfermedad, se dice que está ampliamente capacitada para curar la enfermedad y trascender el karma. Por lo tanto, cuando se habla de curación, hay que ver si queremos trascender el karma o simplemente curar los efectos de alguna enfermedad, o si queremos también ascender en conciencia hacia las causas de alguna posible enfermedad. Son dos cosas, ¿verdad? Primero, liberarse del karma. Si se libera del karma, no puede existir la enfermedad, porque la enfermedad es kármica. Y las tensiones emocionales son kármicas, y las indecisiones mentales son kármicas, y todo es un conglomerado que se cristaliza en un cuerpo físico que no es un principio, pero es un receptáculo. Por lo tanto, el cuerpo físico es el receptáculo de toda la inarmonía posible en todos los demás vehículos. Como consecuencia, desde los tiempos del Gran Patanjali se dio las normas serenas del Raya Yoga. El Raya Yoga tenía por objeto hacer que la mente ascendiera por encima de sí misma y viera el campo emocional con todos sus problemas, y desde el campo mental, utilizando la intravisualización o la visualización perfecta y la imaginación creadora, destruir todas las posibles rasgaduras en el cuerpo psíquico. De esta manera quedaba cerrado un circuito, o había un cortocircuito de energías, y la enfermedad no lograba penetrar en el cuerpo físico. Es decir, que se diluía en el plano astral o en el plano etérico, sin llegar a incidir en el cuerpo físico de un discípulo, en este caso de un discípulo, o de un aspirante espiritual muy cualificado. Pero esto pertenece, hablando en términos generales, a un plano utópico, porque no todos estamos capacitados para ascender en conciencia sobre lo que es los efectos de la enfermedad. Creo que es en el libro Curación Esotérica, yo lo leí en su edición inglesa, Esoteric Healing, y en lo cual se dice precisamente, no sé si se ha traducido bien, pero no lo he visto en ningún sitio de Curación Esotérica, que si el enfermo amara la enfermedad se disolvería. Es el tipo de energía diferente. Así como que la enfermedad causa terror y el miedo es un factor destructivo de las células buenas que tiene un cuerpo físico, porque es una enfermedad, digamos, de tipo vibratorio en el mundo psíquico, penetra rápidamente allí debido a que el temor
es causa precisamente del cáncer y otras muchas enfermedades. Es decir, que hoy día hay más casos de cáncer por el temor al cáncer que el propio virus del cáncer. O es decir, que el miedo atrae los virus porque, vista la enfermedad en un plano psíquico, se ve como una entidad, una especie de entidad monstruosa con tentáculos, muchos tentáculos, que parten del plano psíquico, plano astral, cualquier nivel, según el primer nivel o segundo, donde está sedimentada toda la cosa kármica de la humanidad, y incide donde existe siempre un punto débil. Como se dice normalmente, la cuerda siempre se romperá por el lado más débil, como si esa es la atracción. Pues el cuerpo de los discípulos, según el tibetano, debe ser tan por encima de la enfermedad que se capacita por esta inmunidad manifiesta para curar enfermedades. No hay ningún discípulo aceptado que no sea un curador en potencia, lo que técnicamente se llama un taumaturgo, un mago, que puede curar por imposición de manos o por solo radiación de sobra magnética. Así que una de las cosas que hay que tener en cuenta, y no rehuyo la pregunta, sino al contrario, que voy muy al fondo de la pregunta, si quería hacer un grupo de curación, hay que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es dejar nuestro cuerpo tan inmune a la enfermedad que a través de nosotros se pueden manifestar las energías curativas que viendo el plano búdico. Yo digo, y os he dicho muchas veces, que cada vez que hacemos una meditación, el impulso de la meditación se lleva parte de nuestra carne. Esta es una realidad muy esotérica. No sé si os habéis dado cuenta que después de la meditación se pesa más. Y hay más libertad de movimientos. Y hay más alegría. Y la alegría siempre es contra la enfermedad. Una persona que esté siempre contenta y alegre no puede tener enfermedades. Las vence, las quema. Por lo tanto, yo siempre he dicho que me gustaría disponer de un grupo específico dedicado a la curación. Empezando porque cada cual supiera sacrificarse un poco para reducir una hora magnética rodilla. ¿Hasta qué punto se podía lograr esto? Esto es cosa del grupo, no es cosa de un solo individuo. Pero la pregunta es esta. Pero yo hay tres incógnitas y las repito para que queden clarificadas. ¿Qué hay? Un estado del discipulado que puede trascender al karma. Seguramente cuando se llama el discípulo al corazón del maestro, en el cual el maestro de una u otra manera ha tomado juramento de fidelidad a la logia blanca, a la fraternidad blanca o a la jerarquía. El primer paso. De ahí la iniciación es un paso solamente. Hay el discípulo aceptado. Igual podemos incluirnos todos, porque si no estaríamos aquí. Sujetos a revisión kármica, que están siendo liquidados de mucha parte de su deuda kármica por el solo hecho de pertenecer a un grupo esotérico ligado de una u otra manera con una rama de la jerarquía. Y luego existe el curar los efectos por los métodos que se crean más convenientes. Por ejemplo, siempre que se vaya a curar a una persona y por las causas que puede ser, porque el grupo no está integrado plenamente o porque aquella persona está ya en un sentido kármico que ya no hay nada a hacer, siempre hay algo muy objetivo desde el ángulo de vista esotérico, y es que no hay sufrimiento. Es decir, estamos tan interesados en descubrir la causa de la enfermedad, sus motivaciones más íntimas, buscando sus raíces más profundas en el plano emocional, que es donde están la mayoría de enfermedades. Y partiendo de esta base vamos a trabajar con los niveles subjetivos, que es donde debe trabajarse el discípulo y que raras veces se lo encuentra como en el tibetano. O bien vamos a hacer un grupo de curadores utilizando ciertas técnicas magnéticas, como por ejemplo la imposición de manos. Yo
definiría siempre el trabajo esotérico dentro de la cualidad del mismo y buscar las causas más profundas. Porque la ley esotérica es buscar siempre lo universal y descendiendo hasta buscar lo particular. Muy aparte del método Thyssen, que era buscar primero los efectos hasta remontarse a las causas. La técnica es completamente diferente. Pero si es un grupo de discípulos de la nueva era, me atrevería a decir que son los discípulos de la nueva era, hay que utilizar el método esotérico, es decir, remontarnos a las causas más ocultas de la enfermedad, sea en cualquier ignorado rincón de la mente, en el plano emocional y dejando el cuerpo físico, que no es un principio, en un estado de recepción de energías superiores. Y entonces se puede crear un vínculo con el enfermo, aunque el enfermo se niegue. El tibetano, creo que es el tibetano, que es en curación esotérica, que habla de que tiene que haber una simpatía atrayente entre el enfermo y el curador. Pero en escritos inéditos para los discípulos de los esclavos, no dice lo mismo. Y si se puede curar aparte de la voluntad de la persona, Es que se ha de curar aparte, porque a veces la persona ofrece una resistencia. Y es tanto su deseo de curarse que crea una coraza. Y si vamos haciendo, ¿qué va a pasar? En cuanto que cuando él está desarmado por completo, invulnerable por todos los cuatro costados, es cuando las energías del grupo pueden llegar más fácilmente a él. ¿Se das cuenta de la diferencia? Si tenemos una persona a todos le vamos a curar, aquella persona está tan nerviosa a aquella hora que no vamos a hacer nada encima de ella. Hay que cazar de la persona de improviso. Si tú quieres tener una fotografía buena, siempre cuando la persona está ausente, porque si no buscará la pose. Y la pose es tan artificial que niega por completo todos los artificios de la estructura de la fotografía. Por lo tanto, si se trabaja en un sentido creador, si vamos trabajando en un sentido de curación, y podemos hacerlo, porque mientras está el grupo integrándose en niveles superiores, y mientras de vez en cuando, esto es una realidad que hemos podido constatar, tenemos ciertos contactos con el plano búdico, que es el plano que tiene que actuar de la nueva era, preponderantemente, podemos decir que nuestra aura magnética se pone radiante, siendo una de las motivaciones más grandes de los curadores es que su aura sea limpia y radiante. Es decir, tenemos escasamente unos 10-20 centímetros de aura. Pero a medida que vayamos haciendo los radios magnéticos de una manera específica, clara y real, podemos alcanzar kilómetros con esta aura magnética. Es decir, que ya no será curar de una u otra manera, curaremos ni por imposición de manos, por la presencia radiante. Sí, Jesucristo curaba con su sombra. Exacto. Su sombra a distancia. Bueno, Llegaba ya y estaba curada. Es que podía curar a todo el mundo. No importa, pero hay que tener presente esto. Podía hacer muchas cosas, pero seguramente que solo hacía las que se pueden hacer. Las que se podían hacer. Las que se podían hacer. Luego hay otra cosa, que seguramente si se hiciera un grupo de curación, habría que ver cada persona hacia dónde o hasta dónde y cómo puede actuar cada una de ellas, a pesar de ser un grupo. ¿Cómo grupo? Como grupo, siempre. Sí. No hay que intentar jamás la curación individual, porque no importa. Hay que hacer, y solamente también puede tener fuerza individual las personas que con un completo olvido de sí mismos casi circulan por la vida con un completo olvido de sí mismos. Esto es lo que sea uno o dos. Pero curar en hombre y un grupo mayor siempre, aunque sea individual. Pero entonces es otro grupo superior, no precisamente de aquí. Pero vengo La impersonalidad es del grupo, En nombre del Padre, hágase tu voluntad. Sí. Y no la mía. Pero hay que ser creadores, hay que darse cuenta que utilizamos siempre la voluntad del Padre, porque no lo hacemos muy bien. Bueno, pero La es que utilizamos. ahí está uno de los inconvenientes de la curación esotérica, que tratamos de imponer nuestra voluntad. Y entonces ahí es donde fallamos. O sea, uno de los requisitos imprescindibles, uno de los requisitos imprescindibles para efectuar la curación es, como decía Leo, el completo olvido de sí mismo. Padre, hágase tu voluntad. O curar, como dice el tibetano también, con la energía del amor.
amor impersonal, o como dice también el tibetano, curar también con la energía del amor de alma a alma. O sea, como decías tú antes, ¿no? El físico fuera remontarnos al origen de la enfermedad, y a este nivel tú le envías energía, no la tuya, sino la de tu alma, la del padre, la del grupo, lo que quieras, a su alma, y que sea su alma, de alguna manera, la que disponga de este karma. Porque de alguna manera, si tú empleas la voluntad, tu voluntad, puedes estar interfiriendo en el karma de este buen hombre. Nosotros siempre lo hemos dicho. Esto es, A los buenos amigos que se mira, cojan al- un momento. al cabo de- Nunca debe pensarse si interferimos el karma, si nunca haremos nada. No. Hay que ser tan impersonales incluso en esto. Os digo esto porque yo me he dado cuenta de que una anécdota, hay el gran sentimiento de compasión, que es básico en la curación. No se puede curar radicalmente una enfermedad si el curador, en la medida que se nos siente una profunda compasión. No simplemente amor, cuidado. El amor está desprestigiado como nombre. Es una pantalla donde ocultamos con mayúsculas. sí, nuestras bajas inclinaciones, por decirlo de alguna manera. Pero la compasión, ¿cuántas veces hemos sentido compasión? Compasión no es astral, de alguna manera. No, es búdica la compasión. Vale. Es que Cristo curaba por compasión. Es decir, que Es algo sentimiento de la vida. el sentimiento de compasión está por encima de lo que solemos decir sentimiento humano. En cierta manera, es un proceso iniciático. La compasión, no puedes tener compasión hasta haber llegado a cierta iniciación. Pero hay un entreno es la buena voluntad constante. Que cuando se transforma en voluntad al bien, y a trascender las barreras de la mente, se convierte en compasión. Y que el tibetano pone tres: buena voluntad, correcta relación y voluntad al bien, o buena voluntad y voluntad al bien. Son tres estadios buscando la compasión universal. Nosotros estamos, creo yo, dentro de un hemisferio de buena voluntad. Tratamos de hacer algo. Y en ese tratar de hacer algo, lo que hacemos a veces es quizá embargar un poco los asuntos. Digamos que el maestro tiene proyectado para un grupo determinado o para una persona determinada. Yo estoy seguro que todos hemos sentido el deseo de hacer algo, de servir. Naturalmente, cuando la persona se pregunta ¿cómo voy a servir o cómo voy a curar?, está interfiriendo. Hay una intención de base, y esa intención debe ser tan suficientemente fuerte que puede curar con la sola impresión de la intención, que es la voluntad de Dios, expresada en forma humana. Daos cuenta que siempre que una persona quiere hacer algo, el Dios está presente. Cuando dice, como decías, no yo sino tú en mí, y es la oración de la nueva era, no yo sino tú. Fijaos bien, porque esto libera al individuo del libre albedrío, de la capacidad libre de decidir. Porque la capacidad de decidir es lo que hace que la persona se equivoque. Entonces parece un contrasentido, pero si la persona solamente se equivocará cuando tenga libre albedrío, cuando puede decir voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, aquí es donde se equivoca. Entonces cuando el libre albedrío se refunde dentro de la buena voluntad, entonces ya no hay el conflicto de la elección, sea de curación o sea de cualquier aspecto, digamos, dentro de los planes que lleva adelante el Señor de Zambala para nuestro mundo. Pero verdad que para curar la persona tiene que hacer, no es que sean técnicas, pero tiene que empezar por no tratar a una persona si él no se olvida de sus propios problemas. O sea, tiene que dejarse libre, porque si no, entonces a la aura de la otra persona le puede dar más carga en vez de quitarle. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que dejar lo que decía, un completo olvido de sí mismo. Aunque a lo mejor estarás tratando a una persona que puede ser que tenga menos problemas que tú misma, pero es que tienes que olvidar los tuyos. Y hay que llegar a este abandono de sí mismo. En cambio, muchas personas piensan que pueden curar con toda la buena voluntad, pero no se acuerdan de esto. No saben que es un sacrificio muy grande poder aliviar a otra persona. Porque es que si tú no estás muy libre de tus propios problemas y limitaciones, le cargas a la aura de la otra persona parte de lo tuyo involuntariamente. Involuntariamente, digo yo, porque se puede hacer con toda la buena fe del mundo. O sea que ahora hemos hablado hasta ahora, ¿verdad?, de lo tema superior, pero hay que hablar también de este nivel humano, porque es la primera fase y es la muy importante. Es muy importante. Bueno, nivel humano.
¿Qué es lo que relaciona al individuo con la sociedad? La expresión, la palabra, pero más que nada la radiación magnética de la persona. Una persona se siente al lado de otra y automáticamente se siente bien o mal. No sabe por qué, es un fenómeno de tipo psíquico. Pero ¿qué pasará cuando el discípulo, cuando tenga radiante la aura? No habrá problema de si está en el plano físico con cualquier plano. Será radiante la aura, por lo tanto será curativa. Y cuando existe una aura radiante significa una cosa muy especial, que no hay karma en el aura. El karma se manifiesta en formas de todas las formas elementales que están incrustadas en el aura, creando vórtices de energía negativa. Es decir, que hay una serie de elementos etéricos que están en el aura y impiden la percepción espiritual. ¿Cómo un discípulo fuera de las ramas puede comunicarse con su maestro? Utilizando solamente los poderes de la percepción telepática. Pero si la aura del discípulo está turbia, no puede realizar la unción telepática con el maestro, ni con sus compañeros de rama, ni con la fuerza de las ramas. Entonces siempre vamos a lo mismo. Lo primero es el trabajo individual. Purificación. Aparte de que una persona puede el deseo de curar o la intención de curar, son básicas y son necesarias. Y os diré por qué. Porque la persona que tiene una intención fuerte, la intención trabaja sin que se dé cuenta. Si yo voy a Roma, por ejemplo, no voy a decir voy a Roma todo el tiempo. Mi intención es ir a Roma y voy a Roma. Cogeré el tren, el autobús, el avión, lo que sea, yo iré a Roma. Cuando llegue a Roma no haré consciente llegar donde tenía que llegar. Pero nosotros todo el tiempo estamos viendo dónde vamos y nos paramos y pensamos y estamos diciendo y el camino se hace largo y fatigoso siguiendo el mismo sitio porque la intención es débil. Por lo tanto, curación, una gran intención. Ya que no hay compasión, utilizar lo que tenemos más a mano, la intención. Pero la intención tiene que ser en todo caso pura e impersonal, como estamos diciendo. Y ahora también, como decía Leo, el cuerpo físico, etérico, etcétera, ha de estar puro para no transmitir estas impurezas al efecto de otro. Entonces, una de las técnicas que se debería usar es también, como decías antes, la elevación de la radiación, de la radioactividad de esta aura, para que las partículas de alguna manera inferiores sean sustituidas por otras de mayor vibración. Entonces, al hacer esta aura más radiante, se puede efectuar con mayor facilidad esta curación. Pero el maestro tibetano insiste en que, aparte, o sea, del sistema este de curación por radiación, o sea, por imposición de manos, siempre se efectúe de una manera, a manera de alma a alma, es decir, siempre usando la energía del amor, o sea, nunca imponiendo nuestra voluntad a través de esto, porque luego también el efecto de rebote, como decías muy al principio, también nos puede afectar a nosotros. Entonces, tomando en consideración todas estas cosas que se ha dicho hasta ahora, ¿cómo se podría formar un grupo de curación? ¿Qué sacrificios deberíamos estar dispuestos a aceptar? ¿Y cómo se podría fusionar este grupo de personalidades en una personalidad común apta para efectuar la curación? ¿Qué requisitos habría? Ante todo, bueno, intención. Hay que estudiarlo primero. No, ya diría, el grupo tiene que estar integrado. Cuando se integra el grupo, cuando uno es consciente de que está integrado en el grupo, o cuando el grupo está plenamente integrado, entonces hay que buscar las reglas esotéricas, en donde cada cual tiene un lugar asignado, un número determinado de personas, que tiene que ser cíclico, por lo tanto, de acuerdo con la cábala. Ciertas condiciones astrológicas, buscar momentos estelares, seguramente la luna llena, y otras que pueden surgir por intuición. Y entonces, cuando esté el grupo completamente integrado, se da cuenta que hay una fusión. Y aquí he notado a veces que está el grupo integrado cuando hay un silencio antes de empezar a hablar. Hay un silencio. Pero un silencio que ha venido solo.
no ha sido provocado anteriormente, sino que está ahí, que es la herencia del grupo, o el tesoro del grupo, en donde, sabiendo que el espacio está lleno de entidades inteligentes, sabiendo que el propio espacio es una entidad autoconsciente, esto la gente quizá no lo sabe, y que por lo tanto tiene propiedades magnéticas que desconocemos. Cuando existe la intención del grupo, cuando el grupo está semi-integrado o integrado del todo, surgen de esta entidad espacio unas energías débicas de tal poder que se puede curar más allá de lo que técnicamente llamamos medicina, porque va directamente de alma a alma, se prescinde de lo intermediario, que es la medicina, o la imposición de manos, o hasta la presencia magnética del curador. Es algo que va directamente. Ahora bien, para estos fines, objetivamente, ¿qué hay que hacer? El grupo tiene que buscar la persona que esté más de acuerdo con la vibración del grupo. Primero. Segundo, el grupo, tal como está situado, debe curar solamente lo que existe a su alrededor, que es lo que hace el grupo esotérico. Primero curaremos a los de la familia que los que viven fuera de la familia, fijaos bien, porque hay que tener un campo magnético siempre puro y radiante. Segundo, si dentro del cuadro magnético del grupo o del radio magnético del grupo no existe si dentro del radio magnético del grupo no existe en las cercanías personas a las cuales cuidar, y eso es imposible porque vemos la enfermedad por doquier, entonces se busca algo más cercano. Pero el maestro tibetano, y esto estoy ya refiriéndome a escritos traducidos inéditos, primero, que hay una técnica para los discípulos, una técnica para los aspirantes y una técnica para los iniciados, siempre en orden a la curación. Nosotros vamos a utilizar la técnica de los discípulos afectados, que es la de buscar en el mundo psíquico la causa de la enfermedad. Primero, la causa de la enfermedad es lo más difícil de encontrar, porque vemos los efectos, y cuando se ha declarado cualquier tipo de enfermedad no sabemos de dónde proviene. Entonces hay que utilizar el poder de la clarividencia, o al menos de la percepción supersensible. Y me pregunto si hay entre nosotros personas capacitadas para ver estas cosas. El tibetano dice: no podéis curar, primero, si no tenéis una percepción en los mundos etéricos sutiles, si no tenéis una integración emocional, y si vuestra mente no es capaz de visualizar. Porque una parte muy interesante de la curación es la visualización. Por ejemplo, si queremos que el mundo cambie, visualicemos un mundo radiante, un mundo de armonía. Pero nuestra mente no está capacitada, porque siempre está con sus propios problemas. Y como está dentro de sus propios problemas, no tiene capacidad de visualización perfecta. Como consecuencia, hay que aprender, como es el maestro tibetano, nuestro maestro, aprende a sumergir nuestros pequeños problemas en el gran problema mundial. Lo cual significa que prescindiremos por completo del pequeño problema, que es cómo se resuelve. Porque un problema se resuelve siempre en proporción a la cantidad de impersonalidad con que estemos actuando sobre el problema. ¿Vais comprendiendo, verdad? Porque todos queremos hacer cosas. Yo primero. Y lo primero que hay que hacer, primero, es integrarnos lo mejor que podamos nosotros mismos. Tampoco hay que esperar que venga un ángel del cielo a decirnos lo que tenemos que hacer. Hay que tener ciertas decisiones de carácter muy individual para desarrollar el poder de la voluntad. Pero una vez tengamos intención y una cierta compasión, porque compasión es un sentimiento que quizá habremos experimentado alguna vez, quizá,
Y habremos notado que hay un cambio total en los ambientes cuando sentimos compasión hacia cierta persona. Yo me acuerdo, esto lo cito en el libro, que íbamos una vez en un tranvía, desde Mataró a Argentina había un tranvía azul que iba como el de los Divinal. Y estaba sentado, iba por motivos profesionales hace muchos años. Y delante, cuando estaba sentado, estaba leyendo el periódico, sentí una vibración inarmónica. Y había una nena de 8 o 9 años, no sé, estaba sufriendo, me dio una hostia. Sabía que sufría dolor, estaba su madre consolándola. Sentí que me dio una compasión tan grande que sentí el dolor encima de mí. Automáticamente me había pasado el dolor de la niña y la niña había quedado. Me ha pasado, decía así, yo lo sentí el dolor aquí y daba cuenta de lo que sufría aquella niña con el dolor que estaba experimentando yo. Bueno, entonces el problema que me presentaba yo es, bueno, y esto es un trabajo de sustitución, no de curación. Pero yo iba haciendo mis cábalas, pero de improviso me desaparece el dolor. Y no sé por qué extraña casualidad, para una cara encuentro a aquella niña que estaba jugando con otras nenas, contenta, digo, se ha eliminado el dolor entonces. Pero el afecto de compasión, primero, hay un proceso de sustitución. Y después del problema de sustitución, tú afrontas aquel riesgo sobre tu aura magnética. Y como tu aura magnética está impregnada de las ramas, entonces lo disuelves. El de las ramas o del grupo que estamos, porque son pequeñas ramas. Y esto me ha pasado tantas veces que digo, es muy bien, yo cuando estaba acá y sentía alguna cosa, yo lo sentía al favor. Y decía, aguántalo, porque mientras lo tienes tú, ella no lo siente. ¿Por qué? Porque había la compasión, pero a mí me desaparecía pronto, porque algo en mí lo rechazaba el dolor, pero ya no volvía a él. Pero tratando de enfermedades, por ejemplo, esto mismo que dije de la diálisis, cuando un enfermo de riñón, hay muchos enfermos de riñón que cuando se dan cuenta, el riñón ya necesita la diálisis o una sustitución. En este caso, cuando hay enfermedades que se presentan en un principio, se da cuenta el enfermo que la tiene y se puede llegar a tiempo. Pero hay muchas enfermedades, y precisamente las peores, que muchas veces cuando se revelan, el órgano está afectado de una manera que ya no hay remedio. Entonces hay dos maneras de curar, naturalmente. Puede curarse el dolor, aquel dolor, o liberar a aquel individuo, liberar el dolor, y a lo mejor ayudarle a liberarse también del mismo cuerpo. Forma parte del plan de curación. Forma parte del plan de curación. Ahí está la clarividencia. Ahí está la clarividencia que hay que tener. Porque hay que ver si está aquel órgano afectado de manera que ya o bien se le sustituye, si es posible, a través de la cirugía actual, a través de la medicina actual, si se le puede sustituir, o bien entonces ya viene el desgarro final. Para esto también se puede ir ayudando. Pero en este caso se necesita el valor suficiente para que, ¿cómo? Saber si hay que ocultarlo, porque no hay nada para hacer más que liberarle el cuerpo físico, liberarle el dolor y liberar el cuerpo físico. ¿Cómo se le ayuda? ¿Cómo se le avisa? ¿Cómo se dará cuenta que aquella persona o bien cree que está perdiendo el tiempo y que en vez de ayudarle aún se pone peor? Porque hay personas que creen esto. En fin, hay que tener presente esta parte psicológica que es muy importante también. Entonces hay que ver la verdadera clarividencia para decir, no hago esto. Porque hay que ver la persona, verla completamente, todo su estado, su clase de educación, todo su ser, y decir si hay algo a hacer, bueno. Pero si, por ejemplo, no lo hay, a ver qué es lo que se puede hacer con aquella persona, porque seguramente aún saldrás mal. Porque si hay algo que es definitivo, puede pensar que aún eres más daño. En este caso hay que ver cómo tratarás el asunto, cómo tratarás a la persona para poder decirle que la vas a liberar de muchas cosas. No hay que decir nada. ¿Para qué? La persona no tiene que tratar con nada. ¿Cómo decir para que lo comprenda? La persona, estaba diciendo, debe ser completamente ausente a veces este proceso. Por lo tanto, si decimos que existe una participación islámica en el cargo de las personas y que por lo tanto se puede curar a una persona, ahora bien, hay una liberación de un dolor, la liberación de la enfermedad y la liberación del cuerpo. Los tres aspectos antes dichos de otra manera. Cuando vamos a las causas, vamos a liberar el cuerpo de todos sus sufrimientos y entonces el alma se reintegra a su mundo celestial. Cuando existe otro aspecto, tenemos la curación efectiva de la enfermedad
o bien simplemente la curación del dolor que engendra aquella enfermedad. Siempre es positivo, siempre hay una liberación. Por lo tanto, ya no buscamos curar. Vamos a buscar el término liberación. Porque si liberas el dolor, la enfermedad ha cumplido su propósito para desgarrar el cuerpo, pero no para afectar toda conciencia del alma ni la sensibilidad emocional del alma, que es lo que hace sufrir. Cuando se inventó el proceso analgésico, mediante el cual se podían producir las grandes amputaciones de los órganos sin que el enfermo sufriese dolor, se dio un gran paso dentro del terreno de las curaciones esotéricas. Porque, fijaos bien, se tenía en cuenta el cuerpo etérico. Cuando una persona está en estado cataléptico, por decirlo de alguna manera, no siente dolor aunque la pinches. Y puede ser local, y cualquier persona con un poco de poder magnético puede provocarse una analgesia parcial o local. Pero fue la evolución de la sensibilidad de la raza aria la que provocó el descubrimiento de los analgésicos. Porque antes una operación era lo vivo. Por lo tanto, si tenían que cortar a una persona, le tapaban la boca, lo cogían así, lo cogían con el serrucho, le estaban quitando la pierna a lo vivo. Pero al aumentar la sensibilidad vino también la compasión de Logos. Y entonces se dio los analgésicos. Y ahora una persona puede sufrir una tremenda amputación sin darse cuenta. Y luego existen los calmantes para que no sufra. Es decir, que todo es jerárquico. Pero ahora, en la fase ya que vamos entrando como discípulos, hay que prescindir incluso de los analgésicos y utilizar la curación espiritual completamente, utilizando los vehículos preparados y dejando cauterizado todo el cuerpo etérico, porque todo es un proceso etérico. Es decir, que el analgésico lo que hace es desplazar el cuerpo etérico. Y una vez el cuerpo etérico está desplazado, no hay vida. Donde esté trabajando el cirujano no hay vida. Es como si estuviera un corcho o una madera, está trabajando en algo que no siente nada. Bueno, el cuerpo vital está ahí, lo que pasa es que Pero no falta la nada. conexión Exacto. consciente. Exacto, pero está separado a una distancia que no puede sentir los efectos y transmitirlos al cuerpo emocional, que es lo que siente. Porque el cuerpo etérico es transmisor solamente de vida. Pero lo que siente el dolor es el cuerpo emocional, el cuerpo sensible. Si tú tienes un cuerpo etérico pero no tienes cuerpo sensible, no te das cuenta. Ahora bien, como que lo que utiliza el cuerpo emocional para comunicarse con el cuerpo físico y el cuerpo etérico, este es lo que se separa. Entonces, al haber una separación del cuerpo físico del cuerpo etérico, esta distancia deja cauterizado todo aquello, bueno, dentro de un plano analgésico, y no hay dolor. Fijaos bien, cuando estáis en mala situación así, por ejemplo, ¿qué os pasa? Se os duerme la pierna. Y entonces hacéis así, y parece que os estoy pinchando. ¿Por qué? Porque mientras estabais aquí no sentíais dolor, pero habéis desplazado el cuerpo etérico. Y no sentíais nada. Pero al hacer un movimiento dais cuenta que hay algo que os está tirando. ¿Qué es aquello? Que es que está reintegrándose el cuerpo etérico al cuerpo físico. Con la sensación de que hay agujas que están pinchándote. Y hasta que nos has despertado completamente a la conciencia del cuerpo, al cuerpo etérico, siento de que hay molestia. Es decir, que hay tantas cosas. Lo sabemos todos. Lo que pasa es que hay explicaciones sobre todo el mundo etérico. Saben un poco del cuerpo etérico. Del cuerpo emocional, menos todavía. Y del cuerpo mental, nada, prácticamente. El tibetano en sus últimas informaciones dice que hay un 5% de personas en el mundo que utilizan la mente creadoramente, o una forma consciente. Un 5% de los 3.000 millones de personas que están en el mundo. Por lo tanto, es muy poco esta cantidad. En cambio, hay un 50%, por ejemplo, un 30% de personas emocionales. Etéricas hay tanto y cuerpo físico. Hay una relación basados en el 100, tanto por ciento. Por lo tanto, son cosas que están entrando progresivamente en el campo de la ciencia. Cuando el médico sea al propio tiempo, ya sea médico de medicina, digamos, preventiva, o sea un cirujano de la nueva era, tenga la clarividencia despierta,
entonces verá dónde hay que actuar. ¿Cuántas veces están operando a personas de una cosa que no tienen y dejan la causa? O el dentista que te quita un diente por otro, y te deja un malo, te quita un malo. Todo el mundo sabe casos de esto, o que se dan las tijeras en el diente de un paciente. Demostrar que hay una muy poca visión esotérica, no hay compasión. Estaba hablando de fútbol, yo estuve en una operación, me tuve que marchar. Estaba operando una persona en el corazón y estaba hablando de fútbol. ¿Cómo puede estar una persona operando una cosa tan crítica así y hablar de fútbol? O otra cosa. Bueno, ves cómo falta compasión. La mayor parte de las personas se encuentran en este caso, que no tienen compasión. Y con este equipo sin compasión quieren hacer algo. Bien, entonces vamos a suplantar la compasión por la intención. Y la buena voluntad, darle un gran sentido a la buena voluntad. Y podemos realizar cosas maravillosas. ¿Hasta qué punto, o sea, de la lectura de curación esotérica, en esta clase de funciones que también se aquí, ¿no? Sí. O sea, que hace falta primero para curar una energía que tiene que venir de la onda. Lo que intentas curar una energía astral, lo que vas a hacer es perjudicar a la persona o perjudicar a ti. Eso por una parte, esa energía a base de la onda magnética, etc. Y luego, por otra parte, una clarividencia para saber dónde aplicar esta energía. A lo mejor sobreestimula tu centro que ya está sobreestimulado y entonces no va a ser. Esto es una de las cosas que debes evitar. Bueno, Esto debes evitarlo. Como consecuencia de estas conclusiones, entonces me quedé así al lado y dije, bueno, para la próxima función. No, dice. Precisamente, una de las cosas que te dice la curación esotérica es que tú puedes utilizar tu chakra, o sea, tú, intuyendo el chakra que está, por decirlo así, afectado en el paciente, puedes emplear energías del mismo chakra tuyo para transmitírselos. Pero ella te dice entonces que ahí es donde empleas tu energía, tu voluntad dirigida. Pero si usas la energía del amor dirigida de alma a alma, tú no te equivocas nunca. Bueno, esto viene condicionada a la capacidad de contacto que tengas con la energía del alma. Y bueno, es un alineamiento, etcétera. O sea, sí, muy bonito, muy bonito. No es tan fácil, ¿eh? Sí, nada, cuestión de pureza, simplemente, Sí, ya sea de aura, de Sí, intenciones, bueno, o sí, de de sea. pureza, pero la pureza, ¿hasta dónde? Porque Bueno, una cosa es lo que cuando tú decía creas Leo, que la sí, impersonalidad. y tú tienes un 8, por ejemplo, se necesita un 10 para hacer eso. Entonces No. tú puedes estar convencido de eso y no estarlo. No, pero volvemos a lo Pero mismo. muchas veces hay que emplear también la inteligencia, no solamente la buena voluntad, aunque la buena voluntad puede hacer, pero no curar, aliviar. Mira. Y si quieres ir a la base de una curación, tienes que informarte y saber por dónde vas, para hacer las órdenes. Y si no, dejarlo para quien sabe hacerlo o puede hacerlo. Otra cosa Y puede que no hemos dar. tratado. En el cuerpo físico de todas las personas hay un elemento que raras veces se dice en los análisis esotéricos, es el elemental físico. Entonces el elemental físico tiene una conciencia de apropiación más allá del paciente. Digo que el paciente no debe enterarse siempre cuando se entera lo elemental físico. Bueno, el elemental físico es una entidad que formó el cuerpo de su propia esencia. Es decir, que utilizando la vibración del átomo permanente físico, fue agregando moléculas siguiendo los trazados del ángel solar, que le daba la forma que tenía que tener aquel cuerpo. Y entonces a través de aquel diseño fue creando. Y entonces cuando tuvo el cuerpo creado, se introdujo en cada una de las células, que es el que tarda tanto cuando se en coma que no quiere marcharse. Se ha apropiado de su vehículo y no quiere marcharse el elemental. Ese elemental es el que cuando la persona está en un trance así, como quiera su cuerpo, está interesado en lo elemental, en curarse. Porque parte de su evolución está en el cuerpo que el físico esté curado. Entonces, cuando hablamos de radiación magnética, por la intención del grupo, no lo recibe el enfermo directamente, sino el elemental físico. Y esto no es, el tibetano lo dice solamente en escritos inéditos. Porque lo que he escrito en el libro Curación Esotérica no es ni la cuarta parte de lo que ha dado ocultamente a los discípulos de los asramas. Por lo tanto, tenéis un campo de acción solamente utilizando la intuición. Y vendrán cosas que quedáis asombrados. Entonces hay una lucha entre el elemental físico del planeta que intenta absorber aquí la materia. No, el elemental físico del planeta lo que intenta es que no existan cuerpos que estén enfermos.
Pero, o sea, en el momento que se produce la muerte, el elemental físico planetario intenta absorber la Bueno, materia del... cuando existe la desencarnación del cuerpo, entonces sí. Se vuelve a- Claro, porque la conciencia física, que es la que está en el cuerpo cuando está la persona ausente, completamente la conciencia está fuera. Y el cuerpo tiene vida, el corazón late, hay un pulso, digamos, todavía que se puede verificar, y existe todavía calor en el cuerpo, pero la conciencia está fuera. Entonces la que retiene la vida en el cuerpo físico es el elemental. Quien no quiere, a menos que sea el elemental de un iniciado, o el elemental que ha creado el cuerpo de un discípulo, que este enseguida desaparece, porque el alma la ha dotado de ciertos poderes ya de percepción superior, y entonces se deja desintegrar fácilmente. Pero las personas, los que aman la vida, que están aferradas a la vida, es muy difícil porque el elemental constructor de su cuerpo está aferrado al cuerpo y no quiere dejarlo. Y como que sabe que si abandona el cuerpo, a través del cuerpo etérico, cesará la vida, está allí. Hay casos de coma muy profundos que duran a veces meses. Pero siempre son personas que no tienen un sentido causal muy evolucionado. Son personas más bien, sin afán peyorativo, las personas que no están en el nivel que tenga una comprensión algo superior al resto de la gente. No, pero quiere decir que el elemental del planeta absorberá este elemental cuando él se aparte del cuerpo, que se funde para después energar. Es el receptáculo de todas las energías etéricas del planeta, el elemental, el ánima mundi, se puede decir. El alma del mundo es etérica, por lo tanto absorbe todo lo que es etérico, todo lo que es afín a su naturaleza. Es impersonal en cierta manera, pero, en cierta manera, y es el que está ahora luchando en la luna, el elemental de la luna, que está desintegrándose, pero el elemental todavía está ahí. Hasta que queda un poco de luna, está el elemental físico de la luna allí. Entonces no podemos decir que esté ya dentro del campo magnético solar, sino que constituye una pesadilla, primero, para los astrólogos, una pesadilla para los esotéricos, una pesadilla para los curadores, los taumaturgos. Porque cuando un cuerpo está en descomposición, está creando miasmas en el ambiente, con miles de enfermedades que vienen transmitidas a través del éter. Porque el éter es la sangre de los dioses, por decirlo muy esotéricamente. Y es el momento de la circulación del logo solar es a través del cuerpo etérico. No será sangre como la que conocemos nosotros, pero sangre. Pero cuando el curador intenta trabajar a nivel subjetivo, a nivel de causas, Sí. entonces más que trabajar con el elemental físico, si la causa de la enfermedad está en el elemental astral, intenta trabajar ya en el elemental astral. Exacto, que es lo que decimos antes. Es decir, cada persona que nos entere no tiene importancia. Siempre que se abre en un plano esotérico, no en un plan de curación, hay muchas personas curadoras que te curan algo, pero nunca llegan al fondo. Incluso pueden extirpar, que sabemos que existen personas que tienen capacidad para extirpar quistes, para extirpar llagas, hacer cosas así, pero no llegan nunca al plano psíquico. Están trabajando en el nivel teórico, hacen una gran obra, tipo yo, siempre y cuando el karma lo permita. Eso lo sabemos en Brasil, hay curaciones y en otras partes del mundo. Pero, esotéricamente, lo que el maestro siempre tiene presente es que vamos a liberar del karma de la humanidad. Y como que parte del karma de la humanidad es la enfermedad, se da importancia a los discípulos que quieren trabajar en este campo. Y el maestro tibetano tiene un grupo de curación, con devas a esos órdenes. Y por esto hay mantras de curación que están invocando los devas. Y por tanto los devas, como con esta tranquilidad tan magnífica viajan más allá de la velocidad de la luz, se transmiten de los éteres espaciales, pueden rápidamente incrustarse en el cuerpo etérico del enfermo y curarlo así, sin que se dé cuenta absolutamente de nada. Pero sí que llama la atención como que estando en cierta manera de la sustancia etérica del elemental físico o del elemental astral, están interviniendo en la vida del elemental astral y están dando la energía que necesita para retañar las heridas o para curar las llagas o para curar una enfermedad o aliviar el dolor. Así que hay muchas cosas que tener en cuenta y vamos a resumir las partes de la meditación. Y es que ya que no tenemos compasión, que existe una gran intención, una gran buena voluntad. Después, que no hay que trabajar directamente sobre los cuerpos físicos, sino que trabajar sobre los niveles psíquicos, para de raíz eliminar el mal. Después, tener en cuenta que no se trabaja sobre
la entidad, el alma, sino sobre su vehículo etérico a través, bueno, o el elemental que utiliza el cuerpo etérico del individuo para manifestarse, que es lo que da la salud del cuerpo o la forma del cuerpo, porque está todo involucrado aquí, la forma y la sensibilidad del cuerpo, todo depende del elemental. Y para finalizar, el elemental de los cuerpos, ya sea el mental, el emocional y el físico, los tres cuerpos kármicos del individuo, dependen en su evolución, en su, digamos, cualidad, de la calidad espiritual del individuo, del alma. Así que habrá niveles de curación. Y el grupo puede curar en niveles de curación distintos, siempre y cuando tenga la visión de cómo, cuándo y de qué manera puede curar.